¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Esta ocasión vamos a hacer una breve exposición sobre el libro Historia de las ideas políticas de Jean Touchard, quien es profesor, bueno, fue profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París. Ya, bueno, es un reconocido historiador, y este libro que nos presenta es un libro de más de 600 páginas, ¿no? Es complejo. Sin embargo, también a la vez general, porque ocupa todo el estudio del pensamiento político, filosófico relevante, desde la época griega hasta los inicios del siglo XX. Si bien es cierto, no abarca pues todo el pensamiento universal, básicamente es el pensamiento occidental. Me van a perdonar si es que me ven revisando, dada la amplitud de la temática que abarca este libro. Es imposible sostener, digamos, por una cuestión de tiempo también, toda digamos, la amplitud de la temática que abarca este libro. Por lo tanto, me van a permitir leer un poco el resumen que he hecho sobre la lectura y de repente aclarar unos puntos que en el momento puedan salir, ¿no? Ya, entonces, sin más, voy a empezar por la primera parte, que justamente habla sobre Grecia y el mundo helenístico, ¿no? Bueno, básicamente en esa parte voy a hacer un resumen del resumen, ¿ya? Porque obviamente, pues imagínense, cada capítulo podremos tratarlo como un pequeño libro, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a hacer lo más resumido posible, pero a pesar de eso es larga dada la amplitud del texto, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, en lo que es el mundo helenístico, se inicia en Grecia, la libertad mediante la ley, ¿no? Se concibe la libertad mediante la ley, pero con sujeción a la misma, ¿no? O sea, no es una libertad irrestricta, sino que se basa siempre en un parámetro reglamentario, lo que se llama, ellos conciben la ley, ¿no? En el caso de Platón se apasiona por la unidad política, la unidad moral, y ello contrasta un poco con el individualismo que se permite, ¿no? Dado el reconocimiento de la libertad. O sea, por un lado se reconoce la libertad y por otro lado se ansía, a nivel de Platón, la unidad política y moral, lo cual hasta cierto punto encierra cierta contrariedad. Aristóteles culmina con la ciudad feliz, ¿no? Perfecto uso de la virtud, y siempre concibiendo a la ciudad que está por encima del individuo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se concibe la libertad, ¿no? Se tiene en cuenta que es supremamente importante, pero siempre subordinado esto al bien común, ¿no? Al bien público. En este caso lo concibe como la ciudad. Digamos, en Roma y los comienzos del cristianismo. A pesar de la existencia de un principado, ¿no? Roma seguirá siendo democrática. Hay una especie de división, ¿no? El príncipe emperador controla en virtud de un poder proconsular militar y el Senado se encarga de la pacificación de las provincias. Pero la nobleza romana se fue debilitando y fue aceptando la fórmula autoritaria. El neoplatonismo, ya en un momento posterior, junto al cristianismo, entran a tallar a finales del poder romano, suplantando al estoicismo. El cristianismo no ataca el orden existente, sino más bien lo ve como un cumplimiento de los deberes sociales. Así empieza, por lo menos. Constantino, ya siguiendo ya rápidamente la consecución histórica, colocó al cristianismo en primera fila del imperio. Se empieza a juntar política y religión, como se puede ver. Son los indicios, ¿no? Se acomodaba la teoría religiosa cristiana a las decisiones políticas
sin hacerse responsable necesariamente de lo negativo, ¿ya? Entonces empieza a juntarse, pero siempre aún la religión está por debajo de la cuestión política. Ya hablando de la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, ¿no? Se habla del empirismo hierocrático. Básicamente se comenta que el imperio ya no existe, ¿no? Que la iglesia se impone con mucho mayor fuerza y el rey se encuentra sometido en esta vez a la autoridad de los obispos. Con Carlomagno adquiere inclusive más poder de papado, los reyes solo se dedican a su reino y pierden interés por ser imperios, entre comillas, ¿no? En el sentido de que se pierden interés de repente a esa onda expansiva, a una concentración del poder, más bien se encargan de sus reinos y dejan el poder más fuerte al obispado. Bueno, ya entrando a la Edad Media, en sí misma, el poder pontificio entre los antiguos y los nuevos poderes, siglos del 11 al 13. En este caso, los reyes ya cuentan con poderes completamente atomizados. También empieza a surgir y a tomar mucha más fuerza el régimen feudal, lo que a su vez se dice en la obra también perjudica al cristianismo, a la iglesia, ¿no? Los reyes y papados se condicionaron al régimen feudal, ¿no? Como surge el régimen feudal como un orden social y político fuerte, entonces los reyes y papados se acomodan a este nuevo régimen. Y al acomodarse, obviamente, eso implica también un debilitamiento, ¿no? Entonces, desde la iglesia se enalteció el crecimiento nacional y el carácter sagrado de la monarquía, porque eso a la vez pues, jugaba en contra del régimen feudal. O sea, ya la iglesia, si bien sometido al régimen feudal, por su parte jugaba sus cartas para ir políticamente y a través de las ideas socavando los cimientos del régimen feudal, como enalteciendo el sentimiento nacional, que adquiere un carácter mucho más general que el régimen feudal que se ha atomizado, y el carácter sagrado de la monarquía, ¿no? O sea, centralizar el poder en un poder mucho más general y grande. La iglesia también combate al feudo mediante la integración, ¿no? Especie de contrato entre caballero e iglesia, ¿verdad? Eso de revestir al caballero, ¿no? O sea, siempre la iglesia tratando de juntarse al poder para de esta manera ir también jugando en contra del régimen feudal. Pero el rey seguía siendo respetado por su poder taumatúrgico, ¿no? Entiéndase taumatúrgico en el sentido del poder mágico, se puede decir, que se conceptuaba en el rey, ¿no? Hubo luego un renacimiento de la ciudad, pero hubo una confrontación con la iglesia, ¿no? Pues se le relacionaba con el poder feudal, ¿no? Entonces, empezaba a primar una ideología de libertad de espíritu, ¿no? Pero el papado incrementa su poder incluso a nivel político. Y ahí entra a jugar ya las cruzadas, ¿no? Y las cruzadas también significa riqueza y expansión, en realidad, ¿no? Al final del análisis, Duchamp, ¿no? Concluye eso, ¿no? Pero a la vez esto ya también significa el declive, la decadencia o el inicio de la decadencia de la iglesia. Después se pueden analizar los pensadores más relevantes en esa etapa, que es San Tomás de Aquino, que inaugura el fin de la Edad Media, ¿no? Que abarca pues el siglo XIV y XV, ¿no? Guillermo de Ockham, por ejemplo, ¿no? Delimita lo que es la iglesia y lo que es la zona de influencia del Estado. Como fuente de derecho también están los compromisos de naturaleza y no solamente Dios. O sea, ya empieza a despegarse un poco de la iglesia, lo que es la naturaleza política, ¿no? Nace la concepción de patria, por ejemplo, en el marco de la amplitud del pensamiento y el interés vivo directo por la vida, ¿no? La vida terrenal, más que la vida celestial, ¿no? La renovación de las ideas en las luchas políticas del siglo XVI. En este caso, por ejemplo, la evolución de las ideas lleva la huella de una creciente nacionalización de los estados y la política. Se va asentando el criterio de la autoridad del rey
con ejército permanente y un gobierno central, y con una sociedad acostumbrada a una autoridad eclesiástica. Siempre la autoridad eclesiástica, ¿no? Vigente hasta el momento, ¿no? Pero ya con una separación más clara de lo que es religión y poder. Maquiavelo, por ejemplo, eh, desprecia, ¿no? El gobierno de los sacerdotes, partidario de laicizar inclusive el Estado. Para exaltar al Estado debe ir en contra la Iglesia, ¿no? Para exaltar al Estado debe ir contra la Iglesia, la nobleza feudal, ¿ya? Entonces, en este caso ya estamos en el Renacimiento propiamente dicho, el Renacimiento italiano, donde se redescubre la cultura clásica y el humanismo cristiano, donde, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, un filósofo cristiano de ideas modernas, pero trata de adaptar al cristianismo, ¿no? O sea, no deja de lado permanentemente el cristianismo, sino que trata de que haya un proceso de adaptación. Lutero eh, habla también de una separación radical entre la fe y la ley, ¿no? Es un revolucionario en el plano religioso, pero conservador en el campo político, todavía. Calvino habla más de la autoridad que solo existe para cumplir la misión espiritual de dirigir en conformidad con Dios, ¿no? Siempre trata de estos pensadores de enlazar siempre a la religión con el tema político, eh, ya sin ánimos pues tampoco de debilitar de lado la idea del poder político, porque es inexorable, ¿no? El fortalecimiento que va dándose de las ideas modernas y de la centralidad del poder, sino que trata con algunas ideas, anexar, ¿no? Lo religioso, el cristianismo, a esta corriente de ideas políticas de centralismo político, ¿no? El poder es de derecho divino, dice, y se transfiere al rey, ¿no? Está siempre mencionando el tema divino, cristianismo, religioso. Budín habla más ya de una potestad absoluta del soberano, ¿no? Pero abajo de las leyes de Dios y de la naturaleza, ¿no? O sea, siempre las leyes de Dios están por encima y de la naturaleza igualmente. La idea de cristiandad ha desaparecido de Bodin, pero no se hace problemas en la relación Estado-religión. Sigue aceptando a Dios, pero luego se expresa en lo racional y de ahí sale el Estado. Su prioridad es la monarquía gobernado armónicamente, ¿no? Bueno, ya inclusive ahora se va a pasar a lo que es la victoria del absolutismo, ¿no? Se difunde la doctrina del mercantilismo, esto ya es en el siglo XVIII, ¿verdad? La riqueza de un país reside en su stock de oro y plata, ¿no? Es un poco la idea del mercantilismo en sus inicios. Se ha expresado en el industrialismo, en el proteccionismo y en el nacionalismo, ¿no? Mercantilismo se expresa en industrialismo, proteccionismo y nacionalismo. Al principio el mercantilismo se corona con el absolutismo, luego se distancia, pero surge la poderosa burguesía, ¿no? Entonces, en esta etapa ya, digamos que lo religioso ya llega a un plano más secundario todavía y el centralismo, digamos, se funda más ya en lo que es el absolutismo y basado a su vez en el mercantilismo, que es ya digamos, el tema ya del liberalismo más absoluto, ¿no? Por ejemplo, con Hobbes, que entra a tallar en este momento, el poder absoluto es la más racional, ¿no? El poder absoluto es lo más racional para el gobierno, para los individuos y para la paz. Se justifica el poder absoluto para esto. Los primeros inicios de utilitarismo se dan con Hobbes, ¿no? Esta soberanía del Estado es fundada por un contrato de los mismos individuos. El poder debe ser absoluto en contra de la separación de poderes, ¿no? Lo que dice Hobbes. Pero ya empiezan también ideas un poco más modernas aún,
y que van superando lo que es la idea del absolutismo, de mantener un gobierno absoluto, totalmente centralizado, ¿no? Spinoza y Leibniz, por ejemplo, eh, hablan propenden a una racionalización como fundamento de explicación de las cosas, ¿no? Propenden a una unificación como organización fundamental. Luke ensalza lo que es la libertad, ¿no? Los gobernadores al servicio de la comunidad. El poder debe estar en función de la libertad. Por ello, hay límite incluso al poder legislativo, que es de derecho natural, la libertad. Locke también se preocupa por la paz y por la tranquilidad, pero a través del predominio parlamentario, no el poder absoluto, como lo señalaba Hobbes, sino acá va más por el predominio parlamentario, siempre protegiendo el valor supremo que es la libertad. Bueno, y el siglo de las luces, que ya es del siglo XVIII, ¿no? En este caso Montesquieu condena el gobierno despótico, incluso acepta el gobierno monárquico si es que se siguen las leyes fundamentales. Propende a la separación de poderes y los contrapesos para evitar el despotismo. Bueno, acá siempre, como ustedes pueden ver, surge siempre el absolutismo como algo necesario para mantener, digamos, un orden organizacional en el Estado. Pero después esto degenera, ¿no? El despotismo genera en violaciones, a los derechos individuales, ¿no? A la calidad del ser humano, y surge ya el siglo de las luces, donde se contrarresta, se lucha contra las ideas absolutistas y van a defender más la libertad, ¿no? La lógica de una separación de poderes, ¿verdad? Y que no es de repente tan necesario llegar a un nivel de absolutismo para defender un Estado organizacional, un Estado que respete los derechos individuos y colectivos, ¿no? En el caso, ya tenemos la enciclopedia, que es digamos, la consagración del utilitarismo, subordina la política a la economía, ¿no? La libertad es la libertad económica. Los fisiócratas, la agricultura, única creadora de la riqueza, y liberalismo económico, Adam Smith, Estado delimitado, ¿no? Limitado, que garantiza orden, justicia y propiedad. Estado pequeño para la libertad grande, ¿no? Rousseau, unidad del cuerpo social, lo particular se subordina a la voluntad general. Eso es lo que hablábamos, inclusive ya lo tenían más claro desde los griegos, ¿no? Como lo dijimos al inicio. El soberano es la voluntad general y la libertad se concibe en esta soberanía obedeciendo sus leyes. Libertad siempre que se favorezca o se exprese a través de la solidaridad, ¿verdad? Siempre el individuo subordinado al interés superior general colectivo. No cree en la representatividad, Rousseau, ni en la separación de poderes. La voluntad general es absoluta. Los gobernantes no representan, sino que son simplemente comisionados o comisarios que ejercen en su nombre, en nombre de, ¿no? En este caso, de los que dan el poder, en nombre del poder y en nombre de los que le han comisionado este poder, digamos, ¿no? Quieren evitar ese tema de representatividad. Simplemente es como una tarea que se le da a un subordinado, ¿no? No es que tú eres mi representante, sino eres mi subordinado, porque el verdadero poder lo detento yo como pueblo, como colectivo. Por eso es que no creen en digamos, en la separación de poderes, ¿no? En el caso de Rousseau. El pensamiento revolucionario, ya ustedes saben todo lo que es la Revolución Francesa y todo lo demás, pero acá lo que se rescata en el caso de la Constitución americana es que imita el sistema inglés, ¿no? Separación de poderes igualmente, ¿no? Una desconfianza de la masa, un sufragio reglamentado,
¿no? Hay una democracia autoritaria federalista y hay una democracia liberal de Jefferson. En el caso de la democracia federalista, es proteccionista y mercantilista, hablando de Estados Unidos. John Adams, por ejemplo, ¿no? Gobierno fuerte, aristocracia, una aristocracia poderosa. Eso, en este caso se inclina más a Hobbes, lo que defendía Hobbes. Y la democracia liberal de Jefferson, que es lo que más invoca a Locke, defiende un derecho natural de los gobernados, prefiere un poder no concentrado, una educación para un sufragio universal y se preocupa por la agricultura y se apoya en el oeste y en el sur de Estados Unidos, ¿no? De los Estados Unidos. Bueno, en el caso de Francia, como ustedes ya saben, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y hay un triunfo del derecho natural, libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, ¿no? Entonces así va, digamos, evolucionando, que es una evolución, el pensamiento humano a través de la historia. Reflexiones sobre la revolución, post, ¿no? Kant, ¿no? En este caso, el repudio del despotismo ilustrado y aprecia la forma republicana, sistema representativo y la separación de poderes. Hegel toma de conciencia de naturaleza más peculiar, la libertad. El Estado es la esfera de conciliación de lo universal y lo particular y se junta el interés particular y el interés universal, ¿no? O sea, el Estado es el intermediario de ambos intereses, el particular y el colectivo, y el universal. Se juntan y armónicamente se llega a una idea, a una situación. A esta situación se le llama Estado, ¿no? Solo así el Estado logra concretar la libertad real, ¿no? El Estado como universal consentido, ¿no? Consentido porque todos están de acuerdo, y necesario para vivir en sociedad. Sin Estado no se puede vivir en sociedad, según Hegel. Luego vemos lo que es el movimiento de las ideas políticas hasta 1848. Pasa por el tema del romanticismo, ¿no? Una cuestión social toma importancia en el Estado, la cuestión social. Luego el liberalismo del siglo XIX, en Estados Unidos, se une el liberalismo con la democracia, hay un progreso técnico, existe un liberalismo económico, riqueza y propiedad, fundamento del capitalismo, y se opone al dirigismo. Dirigismo entiende el Estado fuerte. Un liberalismo político se opone al despotismo propiamente dicho, ¿no? Y ese es el fundamento de democracia parlamentaria. Y bueno, un liberalismo intelectual, que en otras palabras propende a la tolerancia, ¿no? De las ideas. El liberalismo inglés evolución económica y expansión y libre cambio, ¿no? Eso es lo que es así se concibe el liberalismo inglés. Y los primeros indicios de socialismo aparecen en 1830. En Francia, por ejemplo, se vincula al iluminismo, al tradicionalismo, al romanticismo y al cristianismo inclusive, ¿no? Y en Inglaterra se vincula con el utilitarismo desde la burguesía. En el caso de Francia, Saint-Simon sostiene que mejora la existencia moral y política de los más pobres. Ese es lo que es socialismo, ¿no? Una reforma social, ¿ya? Coincide en este caso posteriormente con Marx, ¿no? Proudhon dice que la propiedad debe tener utilidad social. Y la anarquía son los libres acuerdos entre los trabajadores, ¿no? Doctrina de la solidaridad y del mutualismo. Se basa en la justicia, ¿no? Entonces ya ahí entra otro tipo de igualdad más allá de las ideas democráticas, sino entra ya un cooperativismo que tiene bases en lo que es, digamos, la reforma social, apoyar a los más pobres, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ya se ha hablado de un socialismo y una democracia con Pierre Leroux y Louis Blanc. Hace participar al empresario como colaborador de los talleres sociales, por ejemplo, ¿no?
Sin embargo, a 1848 estas ideas son incipientes todavía en el socialismo, y porque aún no se halla una ideología proletaria, ¿no? Que es lo que define posteriormente con Marx. La posteridad de Hegel y la formación del marxismo, ¿eh? Alemania de 1830 a 1870. Solo el proletariado puede realizar una revolución a la vez social y política, sostiene Marx. La historia se reduce a una lucha de clases, ¿no? Nunca hubo unidad política. Los poderes estatales no fueron más que la dominación de una clase, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Para Marx lo ve así, ricos, pobres, clases sociales, y la historia no se reduce más que a una lucha política. Y por eso es que la historia tiene, según Marx, una tinta, ¿no? Está de un tinte determinado, porque finalmente quien marca la línea histórica es la clase dominante, ¿no? El Estado es una figura creada, ¿no? Dice Marx. Y por lo tanto, no podría haber una verdadera democracia, pues siempre habrá un grupo social que es el que articula y maneja las instituciones estatales creadas. El Estado moderno es una máquina capitalista en realidad, según Marx. ¿Ya? Entonces la ideología, no es independiente de lo real, es el fruto de una alienación, dice, en el caso ya de conceptos de ideología. La historia habla del hombre cuyas necesidades se cubre por el trabajo, la historia de todas las sociedades es la historia de las 8 clases, es necesario pues el proletariado que se apodere del poder político, ¿no? Y bueno, ante esto surge el liberalismo, el tradicionalismo y el imperialismo del 48 a 1914. Comte, por ejemplo, lo principal es la moral, dice, ¿no? Es decir, el deber con la sociedad, positivismo. El liberalismo, más concebido ya, posteriormente se concibe el nacionalismo pangermánico de Alemania, que en un contexto de crecimiento industrial, bajo el mando de Guillermo II. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, a finales del siglo XIX, ya se empieza a hablar sobre el capitalismo, desarrollo industrial, imperialismo propiamente dicho, ¿no? Y esto provoca una reacción ya a nivel de socialismo y movimientos revolucionarios de 1870 a 1914. El marxismo, la revolución, el siguiente colorario, ¿no? Primero, asegurar la industrialización del país, y esto asegura las condiciones para luego una revolución. O sea, si no hay un contexto de industrialización, no podría darse el fenómeno de revolución que propugna el marxismo. En los países agrarios, solo esto se daría si es que los campesinos se han proletarizado. Esto, como vemos, no es tan cierto. Luego, inclusive por Mao Zedong, porque él, siendo discípulo de Lenin, se apoya en los campesinos pobres y finaliza con una reforma agraria, extendiendo la idea primigenia de Marx, ¿no? Que solo se reducía el proletariado como la fuerza propia de los movimientos, y se ve que no es así. Entonces, en teoría revolucionaria es que no hay movimiento revolucionario. Eso sí, es un corolario del socialismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se quiere elaborar una teoría moderna del socialismo. Ahora busca una efectiva participación en la elaboración de las decisiones. O sea, ya no tanto la revolución, sino contra el sistema, sino yendo con el sistema, pero sí participando en las decisiones políticas finales, ¿no? Luego el autor, para finalizar el libro, abarca lo que es el fascismo y el nacionalismo, fascismo desde la Italia de Mussolini y el nacionalismo desde la Alemania de Hitler, ¿no? Ambos nacientes como una reacción ante la humillación propia de las guerras. ¿No? Esta reacción se dirige en principio, en teoría, contra el liberalismo,
y dice pues que nace el verdadero socialismo, ¿no? Que es el social nacionalismo, y que no tiende a separar, sino todo lo contrario a unir, ¿no? O sea, se enfrentan al liberalismo, pero para ello requiere un Estado sólido, no una lucha de clases, no una división, sino todo lo contrario, unirlo bajo un solo poder para luchar de esa forma con el liberalismo. Es cierto que se lucha por unir y borrar todo lo que son clases, pero en la teoría lo que sí no se da es que no es que se vaya contra el liberalismo propiamente dicho, ¿no? En la realidad, ni el fascismo ni el nacionalismo debilitaron a la oligarquía. Al contrario, ¿no? Hicieron fuerza común con los grandes capitales, recayendo en lo que son dictaduras conservadoras. Se vuelven hostiles a la democracia igualitaria, del sufragio universal, y aparece la élite superior de los fuertes versus los débiles. El Estado debe fundir la clase en una sola realidad, evitar las clases, la separación y unirse para una sola realidad que al final derive en una dictadura, ¿no? Como ustedes ya saben. Bueno, eso es todo lo que básicamente se señala en el libro. Obviamente se ha hecho un resumen de resumen, ideas muy generales que no tienen otra intención que la de, digamos, incitar la lectura del texto, del libro, la investigación ya de cada parte específica, de cada periodo, ¿no? Especializado en diferentes autores. Y de esta manera esperamos haber aportado a la curiosidad, a la necesidad de investigar más estos temas que eh, son bases para entender la realidad histórica y de pensamiento político y filosófico inclusive, por lo menos de la parte occidental. Entonces, nada, esperamos haber aportado en algo y pues se decidan hacer las investigaciones que eran pertinentes y adecuadas. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.